del mundo protestante, evangélico, hay dos corrientes, básicamente dos corrientes de interpretación o dos corrientes hermenéuticas. Una es la pactual y otra es el dispensacionalismo. En los últimos años también ha aparecido la doctrina de la nueva teología del pacto, pero básicamente el dispensacionalismo es el que gobierna en la gran mayoría de iglesias. Pregúntale a cualquier hermano de fuera de esta congregación y pregúntale si cree que la iglesia e Israel son distintos. Y lo más probable es que te digan que sí. Y eso es el dispensacionalismo. Es un marco hermenéutico, es un marco interpretativo. Vamos a ver un poco del contexto histórico. Nunca en la historia, o mejor dicho, en toda la historia cristiana, previo al siglo XIX, tanto los reformadores, los puritanos, la Edad Media, la era patrística, mantenían una lectura histórica y tipológica de la Biblia, es decir, sin dividir, sin hacer estas divisiones, estas dispensaciones, o sea, estas etapas. Siempre había sido una lectura canónica, una lectura en la que Cristo era el centro, una lectura en la que de Génesis a Apocalipsis había un solo plan. En la ilustración hay un auge del racionalismo, debilitamiento de la autoridad bíblica y también aparece el pietismo o un avivamiento, énfasis en la experiencia personal y la expectativa del regreso de Cristo. Esas son los gérmenes que van a luego surgir. Había una expectativa. ¿Se acuerdan del escapismo? ¿No? Ya hay que escaparnos, ya hay una expectativa, ¿no? De una venida de Cristo, del regreso de Cristo. Surgen los movimientos milenaristas, es decir, aquellos que creían en los 1000 años literales de Apocalipsis 20. Crecieron en Inglaterra, Estados Unidos, y eso va a crear especulaciones, sobre todo en el fin de los tiempos. Ahora, una pregunta. Antes de el siglo XIX, ¿había una interpretación literal de los 1000 años? ¿Qué creen ustedes? Antes del siglo XIX, ¿había una interpretación literal de los 1000 años? Sí, sí había, sí había. En la era patrística, por ejemplo, vemos a Papías y Ireneo de Lyon. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, ¿conocen a John Gill? John Gill fue un teólogo bautista reformado y creía en un milenio literal. Otro personaje súper famoso para nosotros y para para todo el cristianismo actual es Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue un premilenialista. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Entonces, ya hemos visto que es una interpretación no la mayoritaria antes del siglo XIX, pero sí había. Pero no es el mismo premileniarismo que el que vemos en el dispensacionalismo. No es el mismo. Los premileniaristas eran historicistas. ¿Qué es el historicismo? Es
un punto de vista de cómo ver el Apocalipsis o ver la historia del Apocalipsis. Los historicistas, como Charles Spurgeon, creían que el premilenialismo iba a ser una época dorada de la iglesia, con Cristo aquí, de la iglesia. No creían en un templo, en la construcción de un tercer templo, nada de eso. Por eso que se le llama premilenialismo histórico. Premilenialismo histórico. ¿Por qué histórico? Porque a lo largo de la historia se ha creído. Pero ustedes leen Eusebio, historia de la iglesia, el primer padre de la iglesia padre de la historia de la iglesia, padre de la historia de la iglesia. Él fue el primero que escribió los primeros relatos de la iglesia. Y él ahí se escandaliza de aquellos cristianos que creían que había iba a haber 1000 años de literales en que Cristo iba a reinar aquí en la tierra. Entonces, en la edad patrística era una interpretación viva, pero nunca mayoritaria. En la Edad Media ni qué decir. Luego en la edad ya de la Reforma hay matices, que hay postmilenialistas, que hay amilenialistas y también premilenialistas históricos. Esa es la gran diferencia. Porque veían el plan de Dios como uno solo. Ya vamos a verlo también en los principios del dispensacionalismo en comparación con la teología reformada. Surgimiento del dispensacionalismo, John Nelson Darby. John Nelson Darby, líder de los hermanos de Plymouth. Una iglesia libre, también una iglesia en Inglaterra. Y este personaje fue el principal arquitecto del sistema dispensacional. Desarrolló la idea de que la historia se dividía en dispensaciones o en periodos en los que Dios prueba al hombre en distintas formas. Introdujo, y este va a ser un elemento esencial en el dispensacionalismo que antes no se había hecho. Desarrolló la idea de que había una fuerte distinción entre Israel y la iglesia. Israel y la iglesia. Lo que lo llevó a pensar que había una expectativa de rapto secreto. Rapto secreto de la iglesia antes de la gran tribulación. ¿Creemos en el arrebatamiento? Por supuesto, creemos en el arrebatamiento. Porque, bueno, en la Biblia dice que seremos arrebatados, pero no creemos en el rapto. El arrebatamiento es la segunda venida. Propuso que el arrebatamiento era en realidad el rapto, donde Cristo iba a llevarse a la iglesia y va a continuar su plan con Israel. Esto se expandió en Estados Unidos. Conferencias proféticas. No sé si han escuchado al Seminario Teológico de Dallas. Dallas es, por definición, el dispensacionalismo. Ahí se va a forjar la academia dispensacional. Otro modo de difusión fue la Biblia de referencia de Scofield. Difundió masivamente las notas dispensacionales, influyendo en generaciones de pastores y laicos. Esta Biblia se difundió como no tienen idea. Y por eso que se consolidó como un movimiento fuerte del fundamentalismo en el siglo XX. El dispensacionalismo se forjó dentro de este movimiento fundamentalista. Eran conservadores, pero tenían esta idea nueva
esta idea novedosa. El texto, una respuesta. Es decir, este tipo de dispensacionalismo defendía la autoridad de las escrituras y la esperanza futura de Cristo. Pero también había un pesimismo cultural porque ante los cambios de la modernidad planteaba que el mundo iba a ir empeorando y empeorando y empeorando hasta el rapto. Luego del rapto, pues iba a ir la gran tribulación, y antes de la tribulación o después de la tribulación iba a llegar Jesús. Y va a haber una atracción popular. Ofrecía un esquema bastante aparentemente sencillo de las escrituras. Y por eso que la gran mayoría de iglesias en América, tanto el continente son dispensacionalistas. Yo recuerdo que cuando fui ya a un seminario donde eh, encontré a otros hermanos de otras denominaciones, yo veía con escándalo que no creyesen en el milenio literal. No veía otro esquema. Era la gran mayoría. Me encontraba con pentecostales que eran dispensacionalistas, con otros hermanos dispensacionalistas, pero era muy extraño ver personas que no fuesen premilenialistas. Influencias, vamos a ver las influencias teológicas, el pietismo y avivamiento del premilenialismo histórico, es decir, sí tomaron esta interpretación, pero no por las mismas razones, como ya les había explicado. Entonces, desde los padres de la iglesia existía la creencia de un reino futuro de Cristo en la tierra, pero esta posición lo radicaliza, haciendo la distinción entre Dios, entre Israel y la iglesia. Y no es casualidad, hermanos, que esto haya forjado la influencia del apoyo de los cristianos al Estado de Israel. Aparece esta posición donde dice, hay un Israel, hay otra institución, está a la espera, aparte de la iglesia. ¿Qué ocurre en 1948? Establece el Estado de Israel. Imagínense los dispensacionalistas viendo la supuesta promesa de Dios para Israel. Más esto, la influencia se disparó. Porque aparentemente se estaba cumpliendo la promesa de Dios bajo tus ojos o a los ojos de él. Hay una hermenéutica literalista influenciada por el fundamentalismo, pero que irónicamente toma muchos de los principios racionalistas, porque va a haber una hermenéutica no literal, sino literalista. Es por eso que tú enseñas a un dispensacionalista el Apocalipsis y ya te interpreta de manera sucesiva y literal, supuestamente literal. Literalista. Por eso que ven una cronología. No ven tanto el Apocalipsis como una narración, como un libro apocalíptico lleno de figuras metafóricas y alegóricas, sino como una narración histórica. Incluso, algunos dispensacionalistas creen que el mensaje de las 7 iglesias son etapas de la historia de la iglesia. Etapas de la historia de la iglesia. También ahí está el separatismo. Hay un énfasis en la separación de la iglesia y separación del mundo, y hay una desconfianza hacia las otras iglesias, como vimos en el tema del fundamentalismo, separándose, ¿cierto? Hay
historicismo lineal, es decir, va a haber una influencia filosófica de la historia. La historia tiene un orden lineal de etapas sucesivas y lo adapta. También hay una añoranza, un interés por profecías y fin del mundo. Por eso que hay un énfasis escatológico en la teología dispensacional. Hablar del dispensacionalismo, probablemente lo primero que pensemos es en el fin de los tiempos, en el rapto, en el milenio, a todo ello. Pero que tiene implicaciones en todas las escrituras, principios doctrinales. Y el principio doctrinal es que Dios tiene, bueno, distinción entre Israel y la iglesia. Dos pueblos distintos con planes distintos. Ignora toda la tradición histórica y rica. Ahí está la mentalidad ahistórica, la mentalidad histórica. Ignora incluso las mismas declaraciones de las escrituras. Esto implica, por ejemplo, Israel tiene promesas terrenales. La iglesia promesas celestiales. Eso implica que muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplirán literalmente en la iglesia, en Israel y no en la iglesia. O sea que ahorita están, cada vez que hay noticias, ¿no?, de Israel, Armando Alducin. ¿Conocen a Armando Alducin? Que dijo un día que en septiembre iba a ser el rapto. En septiembre, porque iba a haber una luna roja. Y en la escritura dice que la luna se tornará roja. ¿Y eso qué es? Un liberalismo. Es confundir los géneros literarios. Cuando alguien está hablando en sentido poético, tú no puedes decir que está hablando de manera literal. Imagínate, le dices a una chica, quiero bajar la luna. Y esta chica, ¿qué debe entender? O sea, se va a esforzar por darme lo que necesito, lo que quiero. Una mujer despistada, ¿qué va a decir? Entonces, ¿dónde está tu nave espacial? ¿No? Es absurdo. Por eso que en el dispensacionalismo, hermanos, va a haber muchos personajes que van a especular demasiado en cuanto a los últimos tiempos. Divisiones de la historia en dispensaciones. 7 dispensaciones. Este es el dispensacionalismo clásico, porque a lo largo de la historia de estos años ha cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma. Y por un lado, un académico dispensacional te puede decir, no, ya no son 7 dispensaciones, sino ahora son 2 o 3, pero el común de la gente, la gran mayoría de la gente sigue teniendo este esquema en la cabeza. En cada dispensación, Dios prueba al hombre bajo un marco de revelación. Hay una época de inocencia, hay una época de la conciencia después de la caída, el gobierno humano, en el diluvio donde se forman algunos imperios o pueblos, la ley, la gracia y el milenio. 7 periodos de prueba para el hombre. Hermenéutica literal. ¿Se acuerdan? El exceso o excesivo énfasis en el autor humano. Justo estoy siguiendo una predicación solamente por algunas razones, estoy siguiendo una predicación o una serie de predicaciones de Esther, de un pastor dispensacional. Y parecen clases de historia que tiran muy buenos datos históricos, pero ni una mención cristológica o evangélica. Y ese es el problema de la hermenéutica literal o la hermenéutica literalista, porque no ve más allá de lo que el autor humano ha visto. Y comprendemos que Esther está dentro de la narrativa evangélica del plan de salvación, ¿cierto?
Debe haber un esfuerzo, entonces. Por eso que hay un regreso físico de Israel a la tierra, que supuestamente se cumplió, y ahí colaboran inconscientemente con un Estado que no tiene nada que ver con el Israel en el Antiguo Testamento. El judaísmo actual no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, hermano. Porque la continuidad con la teología del Antiguo Testamento es el cristianismo. Va a haber un templo reconstruido cuando el mismo Señor Jesucristo atribuye el rey. Por supuesto, va a haber un reino milenial, literal, de 100 años. Escatología futurista, rapto, y el rapto enseña un rapto secreto previo a la gran tribulación de 7 años. 7 años de tribulación, aludiendo pues a las 70 semanas de Daniel. Dicen que hay una pausa, un paréntesis. Luego regresa Cristo visiblemente para instalar un reino milenial. Y este énfasis ha dado forma a gran parte de la escatología popular en el evangelicalismo. Hay una película llamada De Todos Atrás, con Kirk Cameron. Ya pues ahí está, influencia. Y esa película fue una adaptación de varios libros de Edwin LaHaye. Edwin LaHaye fue un teólogo que tiene también un comentario a los Apocalipsis. Dwight Pentecost, por ejemplo, también. Dwight Pentecost, el Eventos del Porvenir. Y varios, ¿no? Actuales, más o menos actuales, porque ellos ya creo que ya fallecieron, pero ellos popularizaron. Va a haber también una separación radical entre la ley y la gracia. Yo me acuerdo que cuando era dispensacional, en mi Biblia, en la parte donde dice el Antiguo Testamento, yo escribí ley, la ley. Y en el Nuevo Testamento puse gracia. Ahí, porque había una separación radical entre esas dos cosas y a veces hay una oposición, ¿cierto? Y ahí también nace el antinomianismo. Es decir, no ver a la ley de Dios como particularmente hablando de los 10 mandamientos, como una guía para el creyente. Considera la ley mosaica y la gracia como dos administraciones excluyentes. O es la ley o es la gracia. Esto conduce a ver a la iglesia como paréntesis. Estamos en la época de la gracia. La época de la gracia. Ahí pregúntale a un dispensacional cómo se salvaban antes. Todos. ¿Cómo se salvaban antes de Cristo? Muchos te van a responder cumpliendo la ley. Varios me han respondido así, ¿no? Vamos a hacer una evaluación de esto. Por supuesto, hermanos, hay un celo por la autoridad de las Escrituras, pero que cae en el biblicismo. Idolatran a la letra. No ven más allá. Si dice algo, literalmente se debe cumplir. Cuando dice, ¿no? Y este pacto, y este nuevo pacto lo haré con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Qué interpretan ellos? Bueno, la casa de Judá es Israel, no la iglesia. Y no ven la narrativa general de las Escrituras. ¿No ven? El dispensacionalismo reflejó en realidad su contexto cultural más que una exégesis sólida. Se nutrió de la filosofía secular, del racionalismo, en contraste con la teología reformada, porque la teología reformada tiene como centro unificador Cristo, a Cristo, hermano. La idea es ver más a Cristo en las Escrituras, no verlo menos, ¿cierto? Pero ver más a Cristo, porque es lo que nos va a nutrir. Afirmamos nosotros un pacto de gracia único que es revelado y cumplido
en la cruz. En cambio, hermanos, la teología dispensacional está contaminada con la hermenéutica moderna. Hermenéutica moderna. Hay un divorcio entre la exégesis académica y la predicación eclesiástica. Pero no solo es que hay cursos, por ejemplo, de método inductivo. ¿Han escuchado el método inductivo? Observar, interpretar y aplicar. Bueno, ese método no es suficiente para una buena interpretación porque tienes que tener presuposiciones de ello, más allá de la misma letra. Por eso vemos a Cristo detrás en cada página de las Escrituras. De principio a fin es Cristo la promesa para el creyente. Por eso la propuesta es recuperar una exégesis premoderna, precrítica, que los reformadores tomaron también. Reconocemos también un sentido literal, pero también un sentido espiritual de las Escrituras centrado en nuestro Señor Jesucristo, centrado en la Trinidad, centrado en el dogma histórico, y por eso que el dispensacionalismo no es una mejor vía para el creyente.